El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo porque está escrito, mandará a sus ángeles para que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego le llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. En el Santo Evangelio que acabamos de escuchar, el Señor vence al demonio, al enemigo del alma, en aquellos tres campos en los cuales el demonio se va a dedicar a tentar. Lo va a vencer en el campo de las cosas materiales, en el campo del vano honor del mundo, y lo va a vencer también en esa gran tentación que es la soberbia. Pero bueno, antes de analizar detenidamente cómo tienta el demonio al Señor, nos preguntamos hoy día: ¿por qué Dios permite que seamos tentados? Dios, cuando nos crea, concedió al hombre una facultad de la cual depende su felicidad eterna o su corrupción y su infelicidad también eterna. Una cualidad que se llama libertad. Todos podemos sufrir muchos males físicos, espirituales. Sin embargo, si con nuestra libertad nos aferramos al bien, no hay nada que temer. Al fin de cuentas, si nuestra libertad se mantiene imperturbable en el bien, se nos asegura una vida eterna, dichosa, feliz, bienaventurada, totalmente feliz. Ahora bien, si nuestra libertad, si cometemos el gran error de nuestra vida, de que nuestra libertad se aferra al mal, desgraciadamente merecemos una eternidad condenada. El demonio
sabe eso. El demonio es aquel ángel caído que fue el primero que se opuso a Dios, al plan de Dios, con esas palabras, non serviam, no quiero servirte, y luego va a intentar a lo largo de la historia querer destruir el plan de Dios. Él sabe bien que puede causar males físicos, causar confusión, pero también sabe que si la libertad del hombre se mantiene en este combate imperturbable en el bien, sabe que allí él queda totalmente vencido. Cristo permite la tentación en nuestra vida para que luchemos y venzamos. San Agustín decía: nadie recibe la corona si no ha vencido, nadie vence si no lucha, y nadie lucha si no es tentado. Es decir, nadie recibe la corona si no vence, nadie vence si no ha luchado, y nadie lucha si no es probado, si no es tentado. Tentación significa eso, prueba, es una prueba. Pedimos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. No le pedimos a Dios: no permitas que seamos tentados, sino que no nos deje caer. Para vencer las tentaciones hay que conocer al enemigo. Tentar implica, el arte de tentar en el demonio, es ese arte por medio del cual el demonio intenta persuadir, convencer a una persona para que obre en contra de Dios, en contra del bien, en contra de la verdad, en contra del orden natural. El demonio se presenta siempre persuadiendo. Y siempre se va a repetir en toda tentación aquello de la primera tentación del demonio a Adán y Eva. Recordamos un poquito la tentación, ¿cómo fue? El demonio primero se presenta camuflado, nunca se presenta tal cual es. Se presenta con apariencia, con maneras delicadas, con apariencia agradable. Así el pecado, cuando el demonio nos tienta, siempre en todo pecado, el demonio va a intentar presentar algo que es hasta a veces una aparente promesa de felicidad. Por ejemplo, ¿no? Cuando el demonio tienta con cualquier tipo de pecado, pensemos en el robo, en la impureza, en la mentira. Cuando se viene un niño y miente, el demonio le tienta: miente, así tu mamá no te reta, no te castiga, no te regaña. Pero después las mentiras tienen patas cortas y la mamá se da cuenta que hayamos mentido. Porque siempre preguntarle a los niños cuando se confiesan, a veces uno les pregunta: bueno, ¿y qué es mejor? ¿Mentir o ser valiente? Y ahí dicen: no, ser valiente. Claro, el demonio sabe cómo tentar, siempre tienta camuflado. Se presenta a Eva, siempre va a ir a lo más débil. No se le presenta a Adán, va a tentar a Eva. Porque sabe que Eva es más débil. Y se presenta cuando Adán no está, sola. Por eso el demonio va a intentar de que un alma se aleje de todo aquello que la puede salvar del pecado. Las buenas compañías, los sacramentos, la oración. Y cuando ve que el alma finalmente está sola, la Escritura dice: ay del solo. Cuando ve que el alma está sola, ahí avanza como serpiente, es decir, sinuosamente, como rodeando. Así obra el demonio. Y empieza el diálogo. Una pregunta inocente, así que, dice, empieza con una mentira. Dice: así que os han prohibido comer de todos los árboles del jardín, dice el demonio. Empieza con una mentira. La palabra diablo viene del griego diabolos, que es mentiroso. El demonio
miente. Al demonio decía un gran sacerdote, no hay que creerle ni siquiera cuando dice la verdad. Porque siempre las verdades que dice van camufladas con mentira. Y aquí sigue. ¿Cuál fue el problema aquí? Eva dialoga con la tentación y empieza a explicar. No, Dios nos permitió comer de todos los árboles menos de este, el árbol del bien y del mal, porque el día que comamos moriremos. Si Eva hubiera, en vez de dialogar, cortado la tentación, la historia hubiera sido muy distinta. Así pasa en muchos pecados. El demonio cuando tienta, lo que él quiere es que empecemos a dialogar con la tentación, que sí, que no. Por eso nos exhorta el Señor a ser radicales para rechazarla. Ya viene la segunda mentira del demonio. Y ahí empieza a intentar seducir. Dice, es que el día que comáis se os abrirán los ojos, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La traducción más indicada sería, seréis vosotros quienes decidáis qué está bien y qué está mal. Y finalmente, el demonio, obvio, no es tonto, presenta en la tentación, va a mezclar cosas buenas, pero mal usadas. En todo pecado, en el pecado, hay cosas buenas, pero usadas desordenadamente. A ver, por ejemplo, ¿está mal andar a 80 kilómetros por hora en un auto? ¿Es pecado? No. ¿A 110? Tampoco. Ahora bien, si yo ando a 110 en las callecitas de Campeche y me paso todos los altos y voy en rojo, o sea, en rojo digo, el semáforo de rojo, claro, estoy atentando contra mi vida, contra lo de los demás, pero alguien puede decir, pero a ver, ¿qué mal hice yo? Yo solamente aceleré, el auto anda bien, yo quiero llegar a mi destino y ando a 110, que me dijo el padre en la misa que estaba bien. Claro, pero cuando ando a 110, acelerando, pasando en rojo, o sea, de modo desordenado, algo que es un acto, podríamos decir, neutro, podríamos decir, en ese contexto es un acto malo. No dice, está mal que yo me coma un asado bien hecho. No, no está mal. Ahora bien, si voy entonces a la carnicería, me robo la carne, pero ¿yo qué hice de malo? Si en fin, es comida, es... Bueno, todo pecado, perdón los ejemplos que son muy básicos, pero todo pecado es usar de algo bueno de modo desordenado. De modo desordenado. Y también hay pecados que es hacer cosas contrariamente malas. Contrariamente malas. Pero el demonio tienta muchas veces con cosas que uno podría decir, cuando yo en el pecado se usa mal de la criatura, uso mal de lo que Dios ha creado, es decir, en contra del orden de Dios. Uso mi propia naturaleza en contra del orden de Dios. Bueno, eso es el pecado. El demonio es como un gran camuflador de la tentación. Pero una vez que el alma ha mordido la tentación y ha caído, allí se le muestra claramente lo nefasto, la desilusión que es el pecado. El demonio muestra como una aparente promesa de felicidad. Una aparente promesa de felicidad. Y finalmente la desilusión. Porque usó mal de esa criatura en contra de Dios. Porque se opuso a Dios. Y así sucedió en esta tentación que una vez que comen del fruto prohibido, del árbol del bien y del mal, dice, se vieron desnudos, o sea, despojados de la amistad de Dios, desamparados, desilusionados. El pecado no trae felicidad.
Uno como sacerdote que tantas horas las pasamos confesando, uno llega a la gran conclusión, y a veces nos lo dicen las personas: Padre, ¿cuánto tiempo viví mintiéndome? Nunca fui feliz. Nunca fui feliz. Porque cuando altero el orden de Dios, no hay felicidad. No hay felicidad. Cuando se usa la creación de Dios en contra de Dios, no hay felicidad. Cuando deformo la creación de Dios, no hay felicidad. Muchas veces esa frase: Padre, yo me viví engañando tantos años y incentivaba a otros a pecar. Nunca fui feliz, nunca fui feliz. ¿Cómo tienta el demonio? También sigo algunos consejitos de San Ignacio de Loyola. Dice: el demonio tienta es como un gran estratega, que si va a conquistar una ciudad, va a ir por la parte más débil. Todos tenemos un defecto dominante, algo que más nos cuesta. Ahí viene el demonio, a la parte más débil. Por eso hay que fortalecer aquel defecto por el que más caemos. Si mi defecto es que soy iracundo, bueno, tengo que cuidar esa puertita, porque por ahí va a entrar el demonio. También dice, el demonio es como, dice San Ignacio, como un vano enamorado, dice. ¿Qué dice un enamorado malo, vano? Le dice a quien quiere cautivar, le dice: no le digas nada a tu papá. Sabe que hay algo malo, pero dice: no le digas nada a tu papá. Bueno, así obra el demonio. El demonio no quiere que el alma declare las tentaciones al confesor, al sacerdote. Y es por eso que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario. Ante la tentación, muchas veces es muy bueno, muy necesario. Es decir: Padre, me siento tentado de tal tema, para que ya el demonio se vaya. Y también dice: el demonio es como, perdón este ejemplo, pero lo pone San Ignacio, dice: es como una mujer encendida en ira. Dice San Ignacio: cuando una mujer se enciende en ira y el varón se le achica, dice, la mujer es como avanza, ¿no? Y pobre ese varón. Entonces dice: pero si el varón la detiene y se pone firme, la mujer, bueno, se tranquiliza. Dice San Ignacio, no lo digo yo, le dice San Ignacio. Bueno, salvando la distancia, ¿no? Así obra el demonio. El demonio viene acechando con mucha fuerza en la tentación, viene con mucha fuerza. Si uno se pone firme, el demonio se achica, se va. Otros consejitos. El demonio a veces se camufla de ángel de luz. Es decir, se viste con ropajes de cosas santas. Tentarme, sobre todo a personas que ya viven la gracia, que ya quieren vivir la vida cristiana, se camufla y, por ejemplo, puede tentar con cosas aparentemente buenas, pero que finalmente son engaños. Entonces hay que discernir, ver si no a veces es que el demonio me tienta para algo, me tienta pero ya no como estándose así con su fealdad, sino con algo aparentemente bueno que finalmente termina siendo malo. Por eso hay que estar atento. Y en este estar atento, San Ignacio, el Señor, nos da dos consejos. Dice: velad y orad. Velad. ¿Qué implica el velar? Implica toda la parte humana que tenemos que hacer para huir de la tentación. Por ejemplo, huir de las ocasiones de pecado. Si yo tengo en la casa todo el tiempo la tele prendida, el celular todo el tiempo en la mano, ciertas juntadas, ciertos grupos de WhatsApp, que realmente a veces, desgraciadamente, se manda cada cosa que es realmente ocasión de pecado. Claro, ¿cómo pienso después querer salir de la tentación si yo mismo me pongo en la boca del lobo? Entonces, huir de las ocasiones. Muchas veces cuesta mucho, muchas veces sangra el corazón cuando tengo que decir: no, yo hasta aquí llego, ya basta. Pero es por Cristo. Pero hay que hacerlo. Salva tu alma, decía San Alfonso. Qué importante también el examen de conciencia.
preguntarme, a ver, en este pecado que siempre caigo, bueno, ¿cómo he andado esta semana o cómo he andado en este día? La confesión bien hecha también, claramente, ¿no? Es parte del velar también. El examen de conciencia diario tiene que ser como una simple mirada en el alma, donde uno se da cuenta cuando ha caído. Combatir la pereza. El demonio nos ataca cuando estamos perezosos. Cuando nos ve que estamos ahí sin hacer nada, perdiendo el tiempo, ¿no? Porque otra cosa es el sano descanso, pero cuando estamos perdiendo el tiempo ya en el celular, en la computadora, me pongo en ocasión, ¿no? Haciendo zapping, me pongo en ocasión. Dominar la vista y la imaginación. Esto es muy importante. También está relacionado con lo anterior. La imaginación, dice Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa, que se me va de aquí para allá. Por eso es bueno tener, decía Santa Teresa, a raya la imaginación. Un consejo con respecto a esto: para que haya un pecado tiene que haber tres cosas. Saber lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo estoy dormido, no puedo pecar, o sea, porque no soy plenamente libre, plenamente consciente, ¿no? Entonces, si estoy inconsciente o dormido, bueno, no hay libertad, o sea, no puede haber voluntariedad en un acto, por eso ahí tengo que estar consciente. Segundo, tengo que tener advertencia, es decir, saber que lo que estoy haciendo está mal. Está mal. Fíjense que aún un niño que no ha estudiado el catecismo todavía, ya tiene conciencia y sabe lo que está bien y lo que está mal. Y la conciencia reprocha cuando algo está mal, ¿no? Entonces hace falta eso por un lado. Estoy consciente, sé lo que estoy haciendo, sé que lo que estoy haciendo está mal, y sin embargo, el tercer paso es consiento, lo hago, lo quiero. Entonces puede pasar que venga una tentación y que yo sé lo que estoy haciendo, o sea, sé lo que el demonio me está tentando, sé que eso está mal, pero la tentación viene una, otra y otra vez, pero yo siempre digo que no, nunca consiento, nunca digo lo quiero, siempre digo que no, una y mil veces. Si el alma consciente, claramente es el pecado allí, es decir, cuando dice sí, lo quiero, y uno se acuerda cuando ha consentido. Si el alma, aunque la tentación persista, dice no quiero, una y mil veces o las veces que sea, el alma ha vencido. Esto es muy importante saberlo, porque a veces nos queda la duda, ¿qué pasó? Consentí, no consentí. Bueno, el consentimiento habitualmente se sabe. Uno se recuerda que hubo un momento en el cual dije, ya está, dejo de pelear, tiro la toalla, consiento. Y el segundo consejo que da el Señor es orar para no caer en la tentación. Es decir, recurrir a la Virgen María. En la tentación, el recurso a los sacramentales, al agua bendita, a la sal exorcizada, al aceite exorcizado, signarme la señal de la cruz, pedirle al ángel de la guarda. Y si venzo, agradecer a Dios, agradecer porque Dios nos ha sostenido. Y si tengo la desgracia de caer, ser humilde y confesarse lo antes posible. Lo antes posible. No hay que permanecer en el pecado ningún tiempo. Lo menos posible. Apenas pueda me confieso. Y si tengo que recorrer toda la ciudad buscando un sacerdote, hay que hacerlo. Y eso me va a ayudar a después no caer. Pero cuando el alma piensa, bueno, ya caí mortalmente, ahora bueno, ya está, sigo pecando, total, ya caí. Ahí el alma más se va atando al pecado. Más y más y más y más. Y es por eso que lo antes posible hay que confesarse y desatar esa amarra, esa cadena que crea el pecado. Si bien Dios permite que seamos tentados, jamás permite Dios
que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Es decir, Dios siempre me va a conceder la gracia necesaria para vencer en la tentación. Siempre. Pero hay que pedirla. Hay que pedirla. Pidamos a Dios en este día que nos conceda la gracia de ser buenos combatientes en nuestra lucha contra el demonio, contra el mundo, contra la carne, para que podamos recibir al fin de nuestra vida el fruto de aquella promesa que da el Apocalipsis, cuando dice: hijo mío, sé fiel hasta la muerte, y os daré la corona de la gloria. Que nuestra Madre, la Virgen Santísima, ella que le aplastó la cabeza a la serpiente infernal, nos conceda la gracia de que en las tentaciones, en las pruebas de nuestra vida y en los ataques del demonio, venzamos con la ayuda de la gracia de Dios. Ave María Purísima.